Cuba. Rumbo a Andorra, la Brigada Médica Cubana recibe vítores en el aeropuerto de Madrid. Hacia el Principado de Andorra partió en la noche del sábado una brigada de 39 profesionales de la salud en su esfuerzo por combatir a la COVID-19. Esta brigada médica es la segunda que tiene como destino a Europa y la 13ª que la mayor de las Antillas envía a otras naciones como muestra de su tradición solidaria y profundo humanismo. En su cuenta de Facebook, el principal diplomático cubano en Madrid explicó: profunda emoción en los miembros de la Brigada Médica Cubana fue recibido por la gente del aeropuerto. De forma espontánea, al ver las batas blancas de los galenos y enfermeros cubanos, comenzaron a aplaudirlos. Este sábado se conoció que más de 40 países han solicitado la ayuda de la nación caribeña para hacer frente a la pandemia que está presente en 174 regiones del mundo, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública. Brasil. Crisis política en Brasil por las irresponsables acciones de Bolsonaro. Bolsonaro desafió las recomendaciones de su ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, quien recomendaba la cuarentena como modo de combatir el coronavirus. Bolsonaro, en una actitud provocativa, se movió por más de 4 horas por Brasilia y su conurbano, sin mascarilla sanitaria, rodeado de escoltas a menos de 1 metro de distancia. Hizo absolutamente todo lo que las autoridades científicas sanitarias alrededor del mundo recomiendan enfáticamente no hacer. Y para no perder la costumbre, maldijo a periodistas. En todas las paradas habló a las personas promoviendo aglomeraciones. Bolsonaro, sosteniendo un claro sesgo de protección del sistema capitalista y la economía por sobre la vida de sus ciudadanos, defendió enfáticamente que trabajar no es ni puede ser un crimen, poniendo como prioridad en su mensaje la cuestión del trabajo por sobre el combate del coronavirus. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. No solo es preocupante, sino absolutamente irresponsable la actitud del ultraderechista Bolsonaro, que no solo desolla a sus allegados especializados, sino que pone en juego la vida de miles de brasileros y brasileras en situaciones económicas y sociales cada vez más desprotegidas frente a la creciente pandemia. México. Crisis humanitaria. Refugios para migrantes sin protocolos sanitarios ni condiciones de higiene. En plena emergencia sanitaria por el COVID-19, México mantiene a mujeres y niñas y niños de diferentes países centroamericanos encerradas en estaciones migratorias, sin condiciones de higiene básicas como acceso a atención médica, artículos de primera necesidad y sin protocolos para prevenir el contagio del nuevo virus. Así lo dieron a conocer organizaciones de la sociedad civil que visitan regularmente algunas de las estaciones migratorias, ubicadas en el norte, centro y sur del país. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. Represión de carabineros en el Día del Joven Combatiente y en medio del toque de queda. Durante la noche de este domingo y madrugada de este lunes se vivió una violenta jornada en Santiago y en varios puntos del país debido a una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Cada 29 de marzo se recuerda el día en que los hermanos Vergara Toledo fueron asesinados en la Villa Francia de Estación Central, epicentro de los intensos enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Pese a que el toque de queda comenzó a regir desde las 22 horas, las personas salieron a la calle. Por su parte, en la zona de Pudahuel Sur volvieron los incidentes luego de varias semanas, con barricadas en la esquina Laguna Sur con la Estrella, las que fueron intensamente repelidas por carabineros con innumerables disparos de bombas lacrimógenas que nuevamente afectaron a los vecinos del sector. También se vivieron incidentes en zonas como La Hermida, La Pincoya, La Pintana, Puente Alto y en otras ciudades a lo largo del país, donde el toque de queda por la pandemia del coronavirus no fue impedimento para que salieran a las calles. Nicaragua.
denuncian el asesinato de 5 líderes indígenas. 3 indígenas murieron en un ataque armado el jueves pasado en Guasaquín y otros 2 fallecieron el viernes en Ibu. Fueron asesinados por colonos que supuestamente pretenden quedarse con sus tierras. Denunció este sábado el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Honduras y Panamá. Honduras y Panamá reportaron este sábado 28 de marzo saqueos en diferentes puntos de estos países. Todo esto en medio de las restricciones de movilización que los gobiernos han impuesto para frenar brotes de COVID-19. Informes policiales señalan que los manifestantes moradores de los sectores de Santa Cruz y Curundú salieron a protestar pasadas las 8 p.m. y media hora después ingresaron a la fuerza a diferentes negocios, comercios y se llevaron elementos de primera necesidad. Latinoamérica. El Grupo de Puebla insta a Estados Unidos a finalizar los bloqueos unilaterales impuestos a Cuba y Venezuela. Firmado por más de una docena de políticos e intelectuales latinoamericanos, la declaración insta a la urgente necesidad de dar fin a los bloqueos y sanciones contra Cuba y Venezuela en el contexto de la pandemia. El comunicado firmado por el Grupo de Puebla insta a los países del mundo a exigir a los Estados Unidos que ponga fin a los bloqueos impuestos unilateralmente e intensificados durante los últimos meses contra Cuba y Venezuela. Estos bloqueos, que son sanciones políticas en contra de sus gobernantes, han violado, sin embargo, y desde hace décadas, los derechos de los habitantes de estos países, condenándolos a vivir sin acceso a medicamentos o bienes materiales. Esto, que en situaciones normales es una crueldad, hoy, en el contexto de la pandemia por el coronavirus o COVID-19, es el anuncio de una tragedia que debemos a toda costa evitar. Prosigue la declaración. A su vez, muestra el documento las diferentes facetas del bloqueo, afirmando que los escalamientos, bloqueos y persecuciones políticas de gobiernos y gobernantes deben necesaria y urgentemente terminar. Por eso pedimos a todos y todas que exijamos el fin a esta violación permanente a los derechos humanos de cubanos, cubanas y venezolanos y venezolanas, y que apoyemos las posiciones de las Naciones Unidas, de diferentes figuras políticas internacionales, sumada al grupo de senadores de los Estados Unidos que abogan también por el fin de los bloqueos.